Esta semana, en la práctica 2, vamos a ver el marco conceptual y la NIC 1 también. Y más o menos viéndola para lo que va a ser su control de lectura la próxima semana. A ver, entonces, ¿comparto? ¿Gretel? Sí, Ángel, está bien. Hola chicos, buenos días, Ángel, buenos días, ¿cómo están? Espero que también bien. Sí, Ujú. sí, está bien. A ver, me avisas. Ya está. Sí, ya se puede ver. Ujú. Ok. Bueno, de acuerdo al marco conceptual y a la NIC 1, los estados financieros nos van a proporcionar información importante y relevante para la toma de decisiones. También contienen notas o cuadros complementarios para determinadas partidas de los estados financieros que vamos a ver este ciclo, que son el estado de situación financiera, que antes se llamaba balance general, y el estado de resultados. ¿Quiénes pueden ser los usuarios de la información financiera? Eso es algo que más o menos ya habían visto en letras, ¿verdad? Pueden ser los inversionistas, los empleados, proveedores, que, bueno, quieren saber si les van a poder pagar o no, clientes, prestamistas también pueden ser bancos, pueden ser otras empresas que presten dinero a la empresa. El Estado, en general, por el tema de los impuestos, y público en general que quizás quiera ver, así como nosotros, posiblemente queramos ver información financiera de alguna empresa, ¿no? Y la podamos consultar en línea. ¿Cuáles son los elementos del estado de situación financiera? Tenemos, si han visto el tema de la partida doble, ¿no? Como principio. Entonces, eso quiere decir que todo lo que hay en el activo debe ser igual a todo lo que hay en el pasivo más lo que hay en el patrimonio. Todo cargo que se encuentra aquí en la parte de la izquierda en el activo debe tener su abono, el que está aquí en la derecha, ¿no? ¿Qué es el activo? Son, digamos, los bienes y derechos de la empresa, por los cuales la empresa espera obtener un beneficio económico futuro. Por otro lado, el pasivo es, digamos, una deuda con terceros, es un financiamiento de terceros. ¿Qué se encuentra ahí? Las cuentas por pagar a proveedores, remuneraciones por pagar también a nuestros trabajadores, las obligaciones financieras que pueda tener la empresa con alguna entidad, con algún banco, los tributos por pagar también a SUNAT, que es el Estado. Y por el lado del patrimonio, ¿qué puede haber? Es el financiamiento de los dueños, ¿no? O sea, aquí está, digamos, el capital social, también están los resultados acumulados, eh, la cuenta de reservas también creo que está aquí, sí, excedente patrimonial, y ya poco a poco vamos a ir viendo estas cuentas. Acá me había olvidado de comentar las cuentas del activo, por ejemplo, bueno, todos conocen efectivo y equivalentes de efectivo, también mercaderías o existencias. También hay inversiones que la empresa hace para obtener, por ejemplo, inversiones en bonos, inversiones en otras empresas también para obtener una rentabilidad. También está aquí lo que es propiedad, planta y equipo, que lo conocemos normalmente como activo fijo. Intangibles también se encuentra en esta parte, en el activo. Y así vamos viendo otras cuentas, ¿no? Entonces, estas cuentas del estado de situación financiera, cuando la vemos de una forma histórica, o sea, desde el inicio de la empresa hasta el día de hoy o hasta la fecha de presentación. Por eso se dice que tiene una naturaleza acumulativa. Y bueno, dentro del patrimonio, también es bueno saber que aquí se encuentra la cuenta de resultado del ejercicio, que viene del estado de resultados. Entonces, todo lo que viene después de ventas y gastos, que al final va a ser una utilidad o pérdida del ejercicio, va a venir aquí, a esta parte, al patrimonio. ¿Sí? Este es el otro estado, el estado de resultados. Sus elementos son los ingresos, que son las ventas propiamente de la empresa, del rubro del negocio, y los gastos, que pueden ser el costo de ventas, ¿se acuerdan? Cada vez que uno vende, por ejemplo, una mercadería, también que se pone
un costo de ventas relacionado a la mercadería vendida, ¿no es cierto? Que es lo que a nosotros o a la empresa le costó comprar esa mercadería. También puede haber otros ingresos, si es que, por ejemplo, tenemos una venta inusual de una computadora que ya no estemos usando, pero que todavía sirva, lo vamos a considerar dentro de los ingresos, pero como otros ingresos, ¿no? En gastos también puede haber, por ejemplo, gastos financieros, gastos administrativos también están acá, gastos de ventas, ¿no? Y todo esto nos va a llevar al resultado del ejercicio, que es el que les había comentado hace un momento. Y es la que relaciona ambos estados financieros. Estas cuentas no tienen una naturaleza acumulativa, sino solamente del periodo. O sea, nacen, por ejemplo, este año, nacen el 1 de enero del 2021 y mueren el 31 de diciembre del 2021. Recordando más o menos la presentación, la clasificación entre corriente y no corriente, vemos que la parte corriente va a ser lo que hay de 0 meses a 12 meses, ¿verdad? Y lo que también se le conoce como corto plazo. Lo que sería no corriente es de los 12 meses en adelante, bueno, del mes 13 en adelante, lo que también se le conoce como largo plazo. Entonces, eso nos va a servir ¿para qué? Para, en el estado de situación financiera, poder presentarlo de esa forma. Todo lo corriente va a ir arriba, digámoslo así, y lo no corriente va a ir en la parte de abajo. Ahora bien, hay cuentas que pueden tener una parte corriente y una no corriente, ¿no? Pueden ser un préstamo que hemos pedido y vamos a cancelarlo de aquí a 3 años. Entonces, los primeros 12 meses, las primeras 12 cuotas, las vamos a poner en la parte corriente, ¿no? Arriba, y las otras 24 cuotas en la parte de abajo, en la parte no corriente. O también pueden ser, por ejemplo, un seguro que hemos contratado, por ejemplo, a mitad de año, por un año. A pesar de que es por un año, en este momento, no, tendría que ser por más tiempo. Por ejemplo, 18 meses puede ser, ¿no? Igual, los 12 primeros meses iría aquí en la parte corriente y los otros 6 meses en la parte no corriente. Esto tiene que ver también con los conceptos de liquidez y exigibilidad, ¿no? La parte más líquida es, digamos, la que va a estar también ubicada en la parte superior, en la presentación de los activos. Y lo que es menos líquido, lo que va a estar en la parte inferior. ¿Qué se refiere al concepto de liquidez? Es, digamos, la posibilidad de volverlo a efectivo, más rápido, ¿no? ¿Qué partida del activo conocen que es más líquida? A ver, por ejemplo... Efectivo equivalente efectivo. Perfecto, Harvin. Sí, efectivo y equivalente es la más líquida y por eso también se coloca en primera línea, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, de ahí vendrían ya lo que son las cuentas por cobrar a clientes. Sí, Claudia también nos dijo, gracias, Claudia. Después vendrían, por ejemplo, las existencias, que cuando las vendamos y las cobremos se van a volver en efectivo, ¿no es cierto? Entonces se van a poner en un orden de liquidez también. Ahora, por el otro lado del pasivo y patrimonio va a ir en orden de exigibilidad. ¿Qué es más exigible para la empresa? En primer lugar vendría a ser las obligaciones que tiene con el Estado, ¿no? En este caso serían los tributos. Entonces la cuenta de tributos por pagar iría acá, más arriba, ¿no? Y menos exigible sería hacia los socios, iría en la parte de más abajo, por eso también está ubicada más abajo. Gretel, ¿me ayudas con el ejemplo? Porque me estoy quedando ronca. Sí, está bien. A ver, aquí tenemos un ejemplo de clasificación corriente y no corriente.
Entonces, tal como lo había mencionado, un ejemplo parecido al que dijo Angelita ahorita, es que, por ejemplo, tenemos seguros pagados por adelantado por 18.000 soles. ¿Qué periodo? 18 meses. Entonces, aquí se tiene que realizar una clasificación, es decir, una parte va al corriente y otra al no corriente. ¿Por qué? Por fines de presentación del estado de situación financiera. Entonces, 18.000 soles corresponden a 18 meses. Hacemos la división de cada mes, se correspondería 1.000 soles y por ende, asumiendo que comenzamos el 1 de enero, tendríamos 12.000 soles en la parte corriente, considerando 1.000 soles por mes, y por ende están en el corto plazo. Y los 6 meses restantes, que corresponderían al mes 13 en adelante, irían en la parte no corriente, en el largo plazo. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que tenemos una clasificación, que una misma transacción tiene una parte corriente y una parte no corriente. Y ello también se puede verificar, por ejemplo, si es que comenzamos en los 6 meses posteriores al inicio de enero, si es que comenzamos luego. Siempre tenemos que realizar esta evaluación de ver en qué parte vamos a presentar la información, si es que pertenece totalmente al corriente o al no corriente. Más allá de que mencionen que es un año, se tiene que verificar siempre en qué fecha inicia esta transacción. Entonces, luego de haber dicho todo sobre la teoría, no sabemos si es que hasta aquí tienen alguna duda o consulta para si no continuar con las preguntas. ¿O todo claro, todo bien? ¿Sí? Ah, Alonso alzó Tengo la una mano. consulta. ¿Obligaciones financieras no era pagos a los bancos? Sí, Ah, ya, obligaciones ya. financieras se refiere a Entonces, pagos el nombre a sería... entidades financieras en Ah, ya. realidad, ¿no? Más allá de bancos, puede ser también cooperativas, cajas, en general. ¿Sí, Alonso? No, esa era mi pregunta. Ah, ahí está bien. Sí, básicamente ello. Ujú. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No, al parecer no. Entonces, continuemos con las preguntas sobre la teoría, que de hecho les va a servir como para ver ya si es que algunos habrán avanzado con las lecturas para el control, porque estas preguntas están relacionadas con el marco conceptual y la NIC 1. Entonces, a modo de práctica, a ver si es que nos pueden ayudar con su participación en esta parte de la teoría para ver cómo vamos. Entonces tenemos esta primera pregunta que nos mencionan qué insumo, por así decirlo, suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en los estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en los mismos. Entonces, ¿qué elemento, según su opinión, podría ser la respuesta correcta aquí? A ver, Claudia nos dice notas financieras. ¿Alguien más? Sí, sí, sí. Bueno, sí, efectivamente. Claudia, gracias. Son las notas financieras. Las notas son las que nos suministran este tipo de descripciones para poder ver de forma más desagregada a lo que nos referimos en los estados financieros, ¿no? Cuando nos presentan esos números al costado de cada partida, es porque nos llevan a una nota específica, en la cual vamos a poder de forma más desagregada ver a qué nos referimos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las cuentas por cobrar, nos podrían presentar quizá los clientes con mayor peso o que significan con mayor peso en estas cuentas por cobrar, por ejemplo. En el caso de los inventarios, ver de manera más desagregada con qué tipo de inventario se cuenta. De igual forma, también nos pueden remitir a
lo que veíamos la semana pasada, que eran aquellos casos que quizá no se estaban considerando en los estados financieros, pero que se debían revelar en las notas. Entonces es súper importante, por eso siempre revisar de forma conjunta los estados financieros y las notas para tener una opinión mucho más completa, por así decirlo, de lo que estamos revisando. ¿Ok? Así que muchas gracias, Claudia. Ahora, un juego completo de estados financieros, ¿qué comprende? Entonces, aquí sí esperamos su participación. Pueden mencionar uno por uno sobre los estados financieros. A ver, si pueden prender sus micros, sería genial. ¿Los José. flujos efectivos? Sí. El estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivos. Ok. Sí, a ver, mencionamos 5, me parece. Estado de situación financiera, estado de resultados, cambios en el patrimonio, flujos de efectivo. No, 4. Y tenemos Las notas. Los 6. anexos, ¿no? Los anexos a los estados financieros también. Ok. A ver, ¿quién más? Ya tenemos 4. Ya, José nos dice las notas. Grecia, me parece que también querías participar. Ya, entonces, Angelita, compartimos las respuestas porque la mayoría, ajá. Entonces, primero José mencionó un estado de situación financiera, un estado de resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, el estado de flujos efectivos, las notas que incluyan estos resumen de todas las políticas contables más significativas y algún tipo de información adicional. Y por último, esto, el de la letra F, mucho énfasis con ello, el del estado de situación financiera del periodo inmediato anterior. En cambio, en casos hayan realizado cambios de política contable de forma retroactiva. ¿Por qué sucede ello? Porque así como me parece que vimos la semana pasada un ejemplo en el que habían unos cambios en el método de depreciación, en ese caso se constituye, por así decirlo, como un cambio de política contable. Entonces, para no afectar la comparabilidad, lo que tenemos que hacer es presentar un estado de situación financiera inmediato del periodo anterior para ver así qué hubiera pasado si se habría aplicado esa política en ese momento, de tal forma que no afecte esta comparabilidad, ¿ok? Entonces, en esos casos, aplicamos este tipo de estado de situación financiera adicional, por así decirlo. Ok, entonces continuamos con el ejercicio 3. Entonces, ¿alguien nos puede ayudar, por favor, con la lectura también de este ejercicio? Angie. Ya. Una entidad elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad. Cuando la gerencia es conocedora, al realizar su evaluación de incertidumbres significativas relacionadas con sucesos o condiciones que pudieran arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha, la entidad revelará esas incertidumbres. Cuando una entidad tenga un historial de operaciones rentable, así como un pronto acceso a recursos financieros, la entidad podrá concluir que la utilización de la hipótesis de negocio en marcha es apropiada sin realizar un análisis detallado. Ok, gracias, Angie. Entonces, de acuerdo a lo que has leído, ¿cuál podría ser la respuesta allí? De acuerdo a lo que vimos también en la clase pasada, de los dos principales principios. Arvin. Del principio de la empresa en marcha. Ajá, muy bien, exacto. Bajo la hipótesis de empresa en marcha. Tal como lo comentamos,
la semana pasada, este principio es súper importante para la contabilidad, pues básicamente se reconocen las transacciones bajo el principio de que la empresa va a seguir sus operaciones en un periodo correspondiente, ¿no? En caso la empresa entre en un periodo de liquidación, pues se tendrían que revelar, reconocer de una perspectiva mucho más específica, por así decirlo, este proceso. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede si la empresa comienza un periodo de liquidación y comienza a, por así decirlo, vender parte de sus activos para poder cancelar sus obligaciones? En una empresa bajo este principio de empresa en marcha, ello podría ser un poco extraño, ¿no? Quizá lo deberían explicar en las notas. Pero ¿qué sucede si es una empresa en periodo de liquidación? Esto sí se podría entender. Y de igual forma, tendrían que explicarlo en las notas, ¿no? Pero para ello es importante saber bajo qué principio se encuentran. Por esto es súper importante la hipótesis de empresa en marcha. Ahorita no sé si quieras agregar algo. Justamente eso, lo que tú estabas mencionando, es una de las hipótesis principales de las que vimos la semana pasada junto con la de devengado. Entonces, siempre bajo esas hipótesis es que se prepara la información financiera, a menos el caso que menciona Gretel se esté liquidando, ¿no? Ujú. Sí. Ahora, el punto 4, que dice, una entidad elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de... Grecia nos menciona devengo. Grecia, ¿nos podrías ayudar, por favor, aquí? ¿Por qué crees tú que esa debería ser la respuesta? A ver, ¿algún otro compañero que la pueda ayudar con esta parte? ¿A Grecia? ¿Por qué creen que debería ser el devengo? A ver, Max, ¿estás? Sí, profesora, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Max. Max, una Eh, consulta, así. sí, bueno, considero que es el devengo también como mi compañera, porque el estado financiero es básicamente el historial de cómo se han venido dando las transacciones dentro de la empresa, ¿no? Las adquisiciones en el activo y las deudas en el pasivo. Entonces, eso se va dando a través de, digamos, de este principio de devengado, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene una obligación financiera, se registra a través del devengo y se va creando ese historial dentro de los estados financieros. Ujú. Bien, Max, sí, así es. Al tener una información, digamos, acumulativa, es una base acumulativa, ¿no es cierto? Como bien mencionas, y también como habíamos visto en la primera parte de la teoría, la información que se va a presentar va a ser así acumulativa, ¿no? Entonces, si algo al momento de ocurrir, eh, digamos, una transacción económica, se va a registrar, ¿no? Eh, creo que se puede poner el ejemplo de un gasto cuando se realiza, ¿no es cierto? Cuando ya se hace el gasto es que se va a registrar en la parte de resultados, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si tengo una venta pactada? Digamos, la venta todavía no se ha realizado, por eso todavía no la puedo registrar. Entonces no hay una base acumulativa ahí.
no se podría estar usando el devengado en ese caso, ¿no? A ver. Para la última, para este número 5, a ver quién nos puede ayudar. Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿estás? A ver. Creo que no. A ver, Lisette Correa. ¿Podrías ayudar a leer esta número 5? Yo puedo leer, profesora. Ay, muchas gracias, Harvin. No proporcionan ni pueden proporcionar toda la información que necesitan los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales. Esos usuarios necesitan considerar la información pertinente a otras fuentes, por ejemplo, las condiciones económicas generales y las expectativas, los sucesos y la situación política y las perspectivas del sector industrial y de la empresa. Gracias. De acuerdo a lo que has visto, lo que has leído, ¿qué crees que podría completar esta parte? Grecia, información financiera. Estado financiero, nos dice Kingway. María Pía también, Claudia. Daniel. Ajá. Exactamente, los estados financieros no proporcionan ni pueden proporcionar toda la información que necesitan los usuarios, ¿no? Siempre los estados financieros, digamos, que se preparan y que vemos nosotros en las, por ejemplo, en la SMB o en la SBS, son de propósito general. Entonces, esta información, digamos, como es de propósito general, no puede cumplir quizás todas las expectativas que tiene un usuario, quizás muy específicas, de la información que necesita, ¿no? Entonces, para eso se ayuda de otras fuentes, como bien dice aquí, que puede ser, por ejemplo, la bolsa de valores, también se puede consultar ahí para ver la situación, si es que cotiza en bolsa, cómo se está moviendo el precio de sus acciones, si es que, por ejemplo, ahora que la situación bueno, que se habló del tema de la minería también. Entonces, ver, digamos, todo en su conjunto para que el usuario tenga una información más completa y así pueda tomar, puede estar mejor informado sobre una empresa en particular de cierto sector, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los informes financieros, los informes que vemos de los estados financieros junto con las notas, nos brindan información, esa también se debe complementar con otro tipo de fuentes, ¿no? A ver, ahora tenemos el ejercicio 6, que nos habla sobre las características cualitativas. Así que, a ver, vamos a preguntar. Sandra. Sandra, ¿estás allí? Sí. Hola, Sandra. ¿Nos puedes mencionar, por favor, una característica cualitativa que mejore la utilidad de la información de acuerdo al marco conceptual? ¿De los estados financieros? Sí. ¿Que es numérica? Ya. O sea, las características cualitativas de acuerdo al marco conceptual.
Son 4 características. A ver, Arvin o Harvin. ¿Cómo se menciona tu nombre? Discúlpame. Se pronuncia Harvin. Ah, Harvin, ok. A ver, Harvin, Comprensibilidad. ayuda a Sandra. Comprensibilidad. Ya. Relevancia, Ujú. fiabilidad y comparabilidad. Sí, genial. Esas son las 4 características. Tenemos comparabilidad, fiabilidad, relevancia y comprensibilidad. Básicamente, ¿a qué nos referimos con cada una de estas características? Por ejemplo, en el caso de la comparabilidad, básicamente la información que se presenta en los estados financieros siempre busca ser comparativa, ya sea de un estado de situación financiera a otro con respecto a años, a periodos, de igual forma en los estados de resultados y de todos los estados financieros. Las notas incluso nos presentan un detalle también comparativo, ¿no? Lo que sucedió, ejemplo, 2019 versus 2020. Entonces, estas características de la información financiera, ¿qué nos permite? Nos permite comparar entre sí, para así poder, por ejemplo, obtener ratios sobre años comparativos, también verificar, por ejemplo, los métodos de depreciación aplicados entre un año y otro, por qué cambiaron, y así, esta característica es súper importante, sobre todo, bueno, todas son importantes para la toma de decisiones, pero específicamente esta característica nos ayuda a poder, como dice su nombre, comparar entre periodos, entre estados financieros, entre empresas del mismo sector incluso, tener una opinión sobre las empresas de un grupo económico del mismo sector y comparar cómo van sus números, ¿no? Su información financiera. Ahora, en el caso de la fiabilidad, ¿fiabilidad a qué se refiere? A que básicamente esta información debe ser fiable. ¿Qué quiere decir? Que la información que nosotros presentamos debe ser veraz, debe realmente demostrarse, debe estar sustentada de alguna forma. No es que solamente se presenten números, porque en fin, sino que estos números nacen en base a transacciones reales de la empresa durante el desarrollo de su giro de negocio como tal. Entonces, fiabilidad de alguna forma nos indica que esta información que presentamos, los usuarios de la información financiera la van a ver, confían en que es veraz, en que es real y que ha sucedido como tal. Por eso es súper importante, por ejemplo, nuestros principios, ¿no? De objetividad, de equidad, presentar información real, no de alguna forma buscar el beneficio por presentar básicamente mejores números cuando en realidad no han sucedido. Lo ideal es que presentemos la información que realmente ha sucedido, las transacciones que realmente se han realizado y reconocer las mismas, ¿no? En los estados de situación financiera, de resultados y entre otros. También tenemos la cualidad de relevancia, que básicamente está asociado al tema de la materialidad en términos de cuantía, ¿no? Por ejemplo, en los estados financieros vemos que los saldos se presentan en conjunto, de igual forma en las notas, no vemos que tenemos pues el detalle, por así decirlo, del libro diario de todo el año de la empresa. No, se presenta de forma distribuida, de forma que se entienda la información también, pero que sobre todo sea relevante para la toma de decisiones. Y por el otro lado, la comprensibilidad, porque de hecho esta información debe ser comprensible por todos los usuarios que se van a nutrir de la misma. Porque si no ponemos, por así decirlo, énfasis en algunas palabras que algunos sectores tienen en específico y nos explican, por así decirlo, en las notas, podría quizá irrumpir un poco el tema de la comprensibilidad de los estados financieros en general. Entonces es súper importante también cumplir ello. No solamente presentar la información de forma adecuada, sino que también sea comprensible para los usuarios de la información financiera. Entonces, dicho esto, gracias por tu participación, Harvin. Ahora vamos, Harvin, ¿tienes una pregunta? Porque veo tu mano alzada. Olvidé bajar, disculpa. Ay, está bien, gracias. Entonces ahora tenemos la pregunta 7.
A ver, vamos a ver quién nos ayudará ahora. Gonzalo. Gonzalo, ¿estás ahí? A ver. Blanca. Y aquí estoy, ¿se me escucha? Sí, sí te escuchamos, Blanca. Ya. Blanca, ¿nos Bien. puedes ayudar con el número 7, por favor? Sí, voy a leer. 7. Son los proveedores de fondos ajenos a la empresa, interesados en la información que les permita determinar si la empresa podrá pagarles al vencimiento de la obligación. ¿De qué hablamos en este caso? Aquellos proveedores de fondos ajenos. Lo vimos en la primera parte de la teoría. Ya. Puede ser que sean los prestamistas. Ya, ok. ¿Alguien más que Claro. tenga alguna otra respuesta o les parece que está ahí en la respuesta de Blanca? Ya, José por aquí menciona los bancos. Claro, Los sería prestamistas también pone Isaac. José Eduardo pone entidades financieras. Entonces, aquí, a ver, espérenme. Sí, aquí, ajá, Angelita, gracias. Aquí tenemos a los prestamistas, tal como dijo Blanca. Exactamente. Dentro de los prestamistas, ¿a quiénes podemos encontrar? A las entidades financieras, a los bancos, como mencionaron por aquí. Básicamente todos aquellos que no pertenezcan a la empresa como tal, es decir, que no tengan un derecho sobre algún bien de la empresa. Por eso nos mencionan aquí, proveedores de fondos ajenos a la empresa. ¿Ok? Los incluye, de acuerdo al marco conceptual, en los prestamistas. Entonces, siguiendo con la pregunta, ¿a quiénes les interesaría la distribución de los recursos y recaban información para regular la actividad de estas entidades? A ver, José Eduardo. Sí, sí, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Nos puedes ayudar con el punto 8, por favor? Ya, punto 8. ¿Lo leo? Sí, sí, sí. Están interesados en la distribución de los recursos y recaban información para regular la actividad de las entidades, entre otros. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en usuarios de la información financiera, ¿cuál debería ser la respuesta en este caso? De acuerdo a lo que hemos visto hoy. ¿Quiénes se encargan de regular las actividades? ¿Quiénes están interesados en ello? El gobierno y los organismos públicos. Ya, Ben-Yok, ajá. El Estado también pone por aquí Alonso, Isaac. Grecia pone el gobierno. Y exactamente tenemos el gobierno y los organismos públicos, que en general se encargan de revisar, estar vigilantes respecto a la distribución de los recursos de una empresa. Y también siempre están vigilantes, por así decirlo, a que dicha información sea presentada de forma veraz para mantener esta regulación sobre las mismas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de SUNAT, tenemos el caso de SMB, tenemos el caso de SBS en caso hayan entidades financieras, ¿no? En general. Entonces, son entidades públicas que básicamente buscan que no solamente la información que se presente sea veraz, que cumpla con las características cualitativas, sino que también haya una buena gestión de dicha información, ¿no? Entonces, básicamente tenemos ello en el punto número 8. Gracias a todos por participar. Entonces, esta del número 9, por favor, a ver, nos va a ayudar Isaac. Ya.
Necesitan información que les ayude a si deben comprar, vender o mantener las participaciones. ¿Quiénes crees que son estas personas, este grupo? Inversionistas, tal vez. Sí, exactamente, los inversionistas. Así lo mencionan en el marco conceptual. Entonces, los inversionistas no solamente se basan en verificar, en revisar la información financiera que se presenta año a año, sino que también ellos, tal como lo mencionábamos en el punto anterior del propósito general de la información financiera, también tienen que revisar fuentes anexas, fuentes adicionales que les permita tener una opinión mucho más conjunta, concisa. Entonces los inversionistas básicamente buscan ello, ¿no? Necesitan esta información financiera, también necesitan otro tipo de información que se alinee a lo que ellos están buscando y de acuerdo a ello van a evaluar si es que van a mantener sus participaciones, las van a vender, quizás las van a comprar, de acuerdo también al ambiente político, al contexto económico que vive el país y la empresa en la cual ellos quieren mantener sus participaciones, ¿no? Entonces es súper importante también que por ello, todo tiene un conjunto aquí, porque ¿qué sucede si, por ejemplo, nosotros no cumplimos con alguna característica cualitativa de la información? Por ejemplo, la comprensibilidad afecta a la toma de decisiones que pueda tener un inversionista y por ende también probablemente a la obtención de fondos de financiamiento que podamos querer como empresa. Entonces todo aquí tiene como que un curso, ¿no? Que de por sí se tiene que cumplir para poder generar este curso mucho más fluido. Entonces ahora, gracias Isaac, tenemos la pregunta número 10, que nos habla sobre los gastos reconocidos en el resultado. A ver, vamos a ver quién nos puede ayudar aquí. María Pía. Sí, una entidad presentará un desglose de los gastos reconocidos en el resultado utilizando una clasificación basada en la o en la de ellos dentro de la entidad, lo que proporcione una información que sea y más. Gracias, María Pía. Entonces, ¿alguien nos puede ayudar también con las respuestas del tipo de la clasificación de los gastos reconocidos en resultado? Ojo que esta parte la pueden encontrar en el marco conceptual y en la NIC 1. Entonces ahí pueden verificar, por así decirlo, lo que estamos hablando de forma más detallada. Entonces aquí, a ver, vamos a hablar sobre las respuestas del número 10. Entonces, ¿qué nos mencionan? Que una entidad presentará un desglose de los gastos reconocidos en el resultado. ¿Y qué tipo de clasificación debemos utilizar o en qué tipo de clasificación nos debemos basar? Tenemos dos tipos de clasificación, una por naturaleza y otra por función. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vimos la parte del estado de resultados, les mencionamos que básicamente se dividía en ingresos menos gastos y se genera el resultado, ¿no? Para este caso. Pero ¿qué sucede? Nosotros al inicio de este curso vamos a ver que tenemos, como lo han visto en letras también me parece, ventas menos costo de ventas, tenemos utilidad bruta, luego tenemos gastos operativos y tenemos utilidad operativa, luego también podríamos tener gastos o ingresos financieros, por último, utilidad antes de participaciones e impuestos, le aplicamos las participaciones, los impuestos y tenemos el resultado del ejercicio. Este tipo de estado de resultados se conoce como estado de resultados por función. ¿Ok? Pero al final del ciclo, sí, más o menos desde la mitad en adelante, vamos por allí a ver un balance de comprobación en la que vamos a tener una parte por función y por naturaleza. Los dos estados de resultados de por sí nos generan lo mismo. Pero ¿qué sucede? Que en el estado de naturaleza nosotros presentamos los gastos sin haberlos distribuidos.
Es decir, por ejemplo, los gastos por depreciación. Nosotros, por función, ya tenemos presentado que va a pertenecer a gastos administrativos o a gastos de ventas, por ejemplo. Pero en el caso del estado de resultados por naturaleza, lo vamos a presentar igual como gastos por depreciación, es decir, sin haberlo distribuido o aplicado a alguna de las dos áreas, ¿no? De igual forma con otro tipo de gastos. ¿Y por qué sucede ello? Esto básicamente nos ayuda a tomar decisiones en base a esta información financiera. ¿Por qué? Porque el estado de naturaleza, ustedes lo van a poder ver más a detalle cuando lleven costos, en séptimo ciclo por ahí. Porque allí sí se trabaja bastante con el estado de resultados por naturaleza, para ver en qué tipo de gastos estamos básicamente gastando, por así decirlo, qué gastos son los más preponderantes respecto a otros, pero que no están distribuidos de por sí. En cambio, en el estado de resultados por función, que normalmente se presenta en un juego completo de estados financieros, ya lo hemos distribuido, ¿no? Como que gastos administrativos y gastos de ventas, tal cual. Entonces, esa básicamente es la principal diferencia entre uno y otro, que ya lo van a ver mejor en la práctica, por así decirlo, cuando veamos el balance de comprobación. Que allí siempre surgen un poco de dudas para hacer el proyecto integrador, que ya pronto también lo van a ver, pero allí, si tienen alguna duda o consulta respecto a esto específico, ya en la práctica lo vamos a ver también en conjunto, para que les quede súper claro. Y bueno, la otra parte que dice, lo que proporcione una información que sea, esto corresponde a las características cualitativas del estado de resultados, que tiene que ser información fiable e información relevante. Fiable en el sentido de que sea veraz, que realmente haya sucedido, que se estén cumpliendo con los principios de objetividad, de equidad. Y por otro lado, que la información sea relevante porque en términos de cuantía, esta información si se omite puede afectar en la toma de decisiones de los usuarios. Entonces es importante que también nos basemos en estos principios, en estas cualidades, para presentar la información correspondiente. Que básicamente ello se basa en la pregunta 10. Ahora tenemos la pregunta 11. Angelita, por favor. Gracias. Ahora tenemos la pregunta 11. A ver, justo hablando de todo lo que podría influir o no influir en la toma de decisiones de los usuarios en general, nos mencionan esta pregunta número 11. Así que, a ver, Milenia. Sí. Hola Milenia, ¿nos ayudas con la número 11, por favor? La información financiera posee la cualidad de cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan. ¿Cuál de las dos cualidades que ahora último mencionamos crees que corresponde a esta pregunta? En el ejercicio 10 lo vimos. Vimos dos cualidades importantes. Pero ¿cuál de ellas corresponde a que ejerce influencia en las decisiones económicas? Es decir, en caso que se omita dicha información, puede afectar a la toma de decisiones. A ver, José Eduardo nos dice por acá relevante. Grecia nos pone relevancia, Sandra nos pone relevancia, Isaac también, Alonso también. Y sí, efectivamente, se corresponde a la cualidad de relevancia como tal. Porque tal como les explicaba, ¿no? La información financiera se tiene que basar en términos de cuantía, en que sea material, que sea importante, en que de acuerdo a que si se omite, puede impactar en una toma de decisiones errónea probablemente, o con muy poca información para ese momento. Entonces, tenemos que ser lo más veraces posible y por ello también que la información sea relevante, la información que presento tenga esa influencia en los usuarios de la información financiera. Y seguido de ello, el punto número 12 también nos menciona otra cualidad. A ver, ¿quién más nos puede ayudar? A ver. Aguilar. Los nombres.
Sí, Hola, Judith. Ya. sí. Judith, ¿nos puedes ayudar con el número 12, por favor? Ok. La información financiera posee la cualidad de cuando está libre de error material y de sesgo o prejuicio, y los usuarios pueden confiar en que es la de lo que pretende representar o de lo que puede esperarse razonablemente que represente. Ujú. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en el ejercicio 10, la otra cualidad que también corresponde y está muy relacionada a la relevancia, ¿cuál debería ser en este caso? La fiabilidad. Exacto. La información financiera posee la cualidad de fiabilidad. ¿Cuándo? Cuando está libre de error material y de sesgo o prejuicio. Entonces los usuarios pueden así confiar que, ¿qué sucede aquí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿A qué corresponde? En que es la imagen fiel de lo que pretende representar. Exacto, tal cual. Gracias, Judith. Exactamente. Es la información financiera, posee la cualidad de fiabilidad, porque así los usuarios pueden confiar que es la imagen fiel de lo que nosotros estamos buscando presentar. Entonces, por ello, se complementa también con el lado de relevancia, con lo que vimos hace un momento de la clasificación de los gastos reconocidos en el periodo y qué tipo de clasificación existe. Entonces, como pueden ver, todo está relacionado en un conjunto. Ahora, en la pregunta 13, ¿qué sucede o de qué manera, de qué formas podemos cancelar un pasivo? A ver, espero sus respuestas. ¿Cómo podemos cancelar un pasivo? Sí, Claudia. El pasivo se puede cancelar a través del pago de dinero, transferencia de otros activos, prestación de servicios, sustitución de ese pasivo por otra deuda y la conversión del pasivo en patrimonio neto. Exactamente, gracias Claudia, nos diste toda la respuesta, genial. Exactamente. Entonces, tal como lo mencionó Claudia, primero tenemos al pago de dinero, en donde básicamente tengo una cuenta por pagar con un proveedor. Entonces, ¿cómo le puedo cancelar ese pasivo? Le transfiero dinero, es decir, disminuyo mi efectivo y equivalente de efectivo, y así también disminuyo esa cuenta por pagar. Luego, o cancelo la cuenta por pagar. Luego tenemos la transferencia de otros activos, es decir, que yo puedo pagar o cancelar un pasivo entregando un activo que yo tenga, ¿no? Por ejemplo, en caso tenga un pasivo muy grande, imagínense, y no tenemos la liquidez suficiente, tal como lo vimos en la primera parte, entonces una empresa decide pagar con un bien, por ejemplo, un inmueble o un mueble que tenga un valor correspondiente al pasivo. Entonces también se puede cancelar así un pasivo, ¿ok? Luego también tenemos la prestación de servicios. ¿Por qué? Porque también podemos cancelar un pasivo enviando, por así decirlo, una empresa que preste servicios. Podemos prestar ese servicio en pro de ese pasivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, nosotros empresa le debemos a Sodexo, que realiza diversos tipos de servicios, ¿no? Entonces, no, perdón, ellos nos deben a nosotros, tienen una cuenta por pagar con nosotros. Y llegamos a un acuerdo de tal forma que cancelan esa deuda prestándonos un servicio directamente en la empresa. No sé, sea un servicio de limpieza, de cocina, etc. Entonces, así damos por finiquitada, por así decirlo. Esto en líneas muy resumidas, ¿no? Porque de hecho tenemos que tener todo un documento que acredite que efectivamente se realizó el servicio y se realizó en óptimas condiciones. Pero en general, o en resumen, prestan el servicio y así cancelamos la deuda que ellos tenían pendiente para con nosotros. Luego también tenemos la sustitución del pasivo por otra deuda, por ejemplo en el caso de las compras de deuda, donde por ejemplo tenemos una deuda con una entidad y luego por X razones no tenemos la suficiente liquidez para pagarlo. Entonces una empresa, en ese caso un banco, compra nuestra deuda
Es decir, la paga, la cancela, cancelando ese pasivo, perdón, pero nos genera otra deuda con el banco que ha asumido ese primer pasivo. ¿Ok? Entonces, cancelamos un pasivo por un lado, pero se generó otro, ya que nos han comprado la deuda. Y por último, como le mencionó Claudia, en el caso de la conversión del pasivo en patrimonio neto. Esto básicamente se trata de que cuando tenemos, por así decirlo, cuando capitalizamos diversas deudas, de tal forma que la empresa ya no lo presenta en el lado del pasivo como tal, sino que se presenta en el lado del patrimonio. De tal forma que así nosotros estamos, por así decirlo, dando diversos derechos a los que nos financiaban de forma externa, los ajenos a la empresa, se vuelven parte de la empresa, por así decirlo, en el lado de patrimonio, financiamiento con parte de personas relacionadas a la empresa como tal. Entonces, dicho esto, hemos terminado la parte teórica y ahora vamos a pasar a la parte práctica. A ver. Gracias, Ángel. Tenemos la práctica dirigida 2, la cual pueden encontrar en Paideia, en la carpeta, ya está ahí en la casuística. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahora es dividirnos en pequeños grupos para que puedan resolverlo. Y luego nos vamos a juntar para revisar lo que han resuelto. ¿No, Gita? Sí, déjame crearlas un ratito. Ok. Aquí Ángel está creando las pequeñas salas para que puedan unirse a los breakout rooms. Y vamos a ir pasando por cada uno de estos grupitos para ver si es que tienen alguna duda o consulta, nos comentan. Pero la idea es que puedan desarrollar todo lo que tenemos en la PD2 el día de hoy. Ya están. Ya se pueden unir, chicos, a las salitas pequeñas. Sí. A ver, ahí les llega una invitación. Tienen que darle clic a unirse. Y para la parte 2 vamos a colgar la plantilla en la carpeta de Paideia en unos minutos también. Creo que lo hubiéramos colgado antes, ¿no? Sí. Sí, también. A ver. ¿Faltan? A ver. No, creo que ya están todos, porque ya no me sale que alguien esté en algún grupito. Ya, mostró. Sí, ya están todos. Ya. Entonces, ya para continuar, vamos a resolver lo que ustedes ya han hecho, en teoría. A ver. ¿Qué debemos hacer si se ha dejado de aplicar en periodos anteriores algún requerimiento de una NIF que pueda afectar los importes reconocidos en los estados financieros del periodo actual? A ver. Sandra, ¿qué opinas sobre esto? Pues lo que hemos encontrado era que se podría haber hecho un ajuste por reclasificación.
no estábamos seguros, pero esa de pronto pudo haber sido. A ver, ¿algún otro compañero que la quiera complementar? Tal vez hacer un asiento de ajuste de regularización al inicio del ejercicio que afecte a resultados. Ya, a ver, otra persona. Gonzalo, ¿qué opinas? ¿O Jardín? Profesora, esa pregunta nos parece, en nuestro grupo no la pudimos resolver. Ok, a ver, entonces vamos viéndola nosotros. En este caso, como es una aplicación de una norma, mejor dicho, una no aplicación de una norma que se dio en periodos anteriores, lo que se debe hacer es revelarlo en notas, ¿no? Revelarlo en notas como habíamos visto en teoría y también la semana pasada. Cualquiera de estos hechos o no, un cambio en política quizás, es hacer la aclaración en las notas a los estados financieros, ¿no? Eso también lo van a poder ver, como dice aquí, en el párrafo 21 de la NIC 1. A ver, el número 2, la empresa X y Z tiene 1.000 soles por pagar a BCB. Sí, Harvin. Nosotros escogimos la letra C, la opción C, porque en ningún momento especifica que va a pagar lo que debe, o sea, que van a hacer una transacción. Entonces, lo que debería hacer es registrar tal cual son los hechos, ¿no? Ya, Los perfecto. 1.500 en sus cuentas por cobrar y los 1.000 soles en sus cuentas por pagar. Ya, monstruo. Como tú dices, ¿no? En ningún momento dicen que se está pagando, que se está cancelando cualquiera de estos dos documentos, ¿no? Entonces, claro, lo que se tiene que hacer y para ambas empresas es registrar tal cual tienen la obligación o el beneficio, ¿no? La cuenta por pagar de 1.000 para X y Z y la cuenta por cobrar de 1.500. Sí, está bien. El caso de las compensaciones en documentos, si bien es cierto puede ser el momento del pago, no puede ser el momento de registro, porque siempre debe haber un documento que sustente el movimiento del efectivo, ¿sí? Primero es el registro y después se ve si se paga o no se paga. O sea, si la empresa lo ha pagado o no lo ha pagado, ¿no? O cobrado o no cobrado. A continuación, vamos a ver, viendo también estas preguntas, ¿cuál sería el registro de BCB? ¿No? Que era el que nos faltaba ver. A ver, BCB, ¿qué tenía antes? BCB sería lo opuesto, ¿no? Sería 1.000 soles por cobrar, hay X y Z, y a su vez 1.500 por pagar, ¿no? A ver, vamos a ver. 1.000 soles en cuentas por cobrar y 1.500 en cuentas por pagar. Ahora, aparte, ¿no? Una partida corriente, que hemos visto la distribución, la definición entre corriente y no corriente, y de corto y largo plazo, incluye alquileres de 2 años pagados por anticipado. Falso. José, sí, creo que querías decir algo. Ah, sí, decía que era falso, Ujú. porque corriente es, creo, máximo un año, el plazo de un año. Y Ujú, cuando hay más de claro, un año, exacto, José, muy bien. Corriente es lo que está de aquí a un año o los 12 primeros meses, ¿no es cierto? Entonces sería el primer año en corriente y el segundo año y y los otros 12 meses en no corriente. Ujú. Y a ver, ¿cómo puedo diferenciar o separar las cuentas corrientes de las no corrientes?
por el plazo, si es menor, si es 12 meses o mayor de 12 meses, cuenta no corriente y cuenta corriente, de acuerdo a los años. Ajá, sí, está bien. De acuerdo a ese tiempo, no corriente y no corriente. También una mayor precisión, como ya ustedes están leyendo la norma, la van a poder encontrar en estos párrafos de la NIC 1, ¿no? Donde ya les explica con mayor detalle la diferenciación. Porque digamos, la definición que les hemos dado es de forma general, pero ya con más precisión lo pueden encontrar aquí en la norma, ¿no? Ahora, las NIF se aplican para, a ver, ¿qué ha respondido María Fe? En el caso de la 6 sería la B, la versión de estados financieros. Sí, correcto. Las NIF son para la elaboración de estados financieros. Los reportes gerenciales, digamos que están, cada gerencia o, digamos, tiene sus... Ay, que estoy con mi hijita, disculpen. Bueno, la gerencia determina qué reportes quiere y cómo los quiere, ¿no? Pero la norma, las NIF, son las que determinan cómo se van a elaborar los estados financieros. Ujú. Sí, está bien, María Fe. Cuadros comparativos del área de presupuesto, no. Solamente aplicaría para los estados financieros o información financiera. Y a ver aquí, ¿qué definiciones debe cumplir toda partida para ser objeto de reconocimiento? A ver. Una de esas definiciones era que la partida tiene que tener un costo que pueda, o valor que pueda ser medido, con fiabilidad. Ajá, sí. Una de las características debe ser esa. A ver. Ajá. Y también que pueda ser, digamos, que sea probable que el beneficio económico de la partida salga o llegue, ¿no? Por ejemplo, una cuenta por cobrar, que sea probable de que yo la vaya a cobrar, una cuenta por pagar, que sea probable que yo la vaya a pagar, ¿no? Ese reconocimiento más el importe, saber cuánto es el valor de esa partida, es lo que les va a poder permitir reconocerla en los registros, ¿no? Estas dos características. Y también lo pueden encontrar en la NIC 1, en el párrafo 85. Ahora, para ver este tema, no sé si algún grupo nos quiera compartir lo que ha hecho. Primero la clasificación en qué tipo de cuenta es, si es activo, pasivo, patrimonio, ingresos o gastos. Angelita, si no hay grupo 1 de Max, Miguel, Sandra y Angie. A ver, Max, ¿nos quisieras compartir lo que has avanzado? Creo que sí podían compartir, ¿no? Sí. Bueno, en realidad la clasificación la hice de forma directa en el Excel, pero podría mencionar, por ejemplo, Pero si no, uno... podrías quizás mostrarnos el Excel que tienes y ya ahí lo vemos. Ok. A ver, voy a dejar de compartir. Ujú. Los había copiado directamente, pero no me cuadran. Ya no te preocupes, a ver. Dentro de los activos tenemos lo que son las mercaderías, efectivo y equivalente a efectivo, cuentas por cobrar comerciales, propiedad, planta y equipo, Ujú. servicio y otros contratados por anticipado, también lo consideré como un activo. La depreciación acumulada es un activo negativo, Ujú. los intangibles es también un activo. En este caso lo consideré como no corriente. Dentro de los pasivos, tributos por pagar, remuneraciones por pagar, cuentas por pagar comerciales, obligaciones financieras. Y finalmente en el patrimonio, resultados acumulados, el capital social,
Y bueno, esta opción de resultados del ejercicio son lo que lo obtuve del estado de resultados, en los cuales tengo las ventas, los costos de ventas, la diferencia entre ambos. Creo que por acá ha sido mi error. Sí, creo que lo he sumado. Ya, ahora está mejor. Sí, ahora sí. Gastos de ventas, gastos financieros, gastos administrativos, ingresos financieros, ¿no? Ahora con eso Y creo que ahora sí te cuadra, ¿no? Por me uno. falta me falta un solo. Un sol. Debe ser un redondeo. Sí, eso debe ser Sí. un redondeo. Debe ser redondeo. Pero en teoría debería cuadrar. Sí, Alonso dice que también a él. Igual. Harry también dice que también a él. A todos. A todo, José, sí. José pone a todos. Todos ponen con razón. Ajá. Pero se puede ajustar, dice, wow. Ya vamos a hacer ajustes A ver, pronto. ¿es material o no es material? Claro, ¿es relevante o no? A ver, de acuerdo a la partida. ¿Es un sol, no? O un céntimo. Depende del profesor. Ay, qué gracioso. Depende. Pero sí, claro, ahí hay que ver. Tiene que, a ver, esta era la clasificación, así quedaba, ¿no? La clasificación que has hecho está bien, ¿no? Has separado bien activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Quizás al momento de hacerlo en corriente y no corriente, ha faltado un poco, pero creo que todos estamos en ese camino de hacerlo bien. Recién estamos en la segunda práctica. A ver, Sí. así estaba el estado de resultados. A ti te quedó, creo que 122.838. Sí, a mí. Sí. Y acá, claro. Acá quizás tú acá me acuerdo que habías puesto la propiedad, planta y equipo. Mercaderías. Ajá. Primero también. Y mercaderías primero, claro. Acuérdate, como es un ejercicio en la primera vez, está bien, pero ya cuando lo vayas a ordenar, aparte de la separación de corriente y no corriente, viene la parte de liquidez, ¿no? Si es más líquida, como efectivo va primero, de ahí las cuentas por cobrar, luego las mercaderías, servicios contratados por anticipado, está bien que lo hayas puesto en el activo también. Luego viene la propiedad, planta y equipo, o activo fijo, y inmediatamente después viene lo que es la depreciación acumulada, que sí es un activo negativo, y está relacionada directamente acá, ¿no? A la propiedad, planta y equipo. Esta es la depreciación de esto, justamente de esta cuenta. Y luego ya vienen los intangibles, ¿no? Por el otro lado, también se ordena por exigibilidad, ¿no? Entonces los tributos vienen primero, de ahí las remuneraciones por pagar al personal, las cuentas por pagar comerciales, que son a nuestros proveedores, y de ahí las obligaciones financieras a los bancos, ¿no? Y de ahí en patrimonio ya viene capital social, que es la obligación hacia los socios, los resultados acumulados y los resultados del ejercicio. Así quedaría. Sí. ¿Qué les ha parecido este ejercicio? Fácil, difícil. No les vamos a poner eso en el control de lectura, eso sí, no, porque está... Ah, cierto. No se preocupen. Sí. O sea, para el control hay algo que tienen que tener muy en claro, que tienen que poner o responder con sus propias palabras. O sea, vale más la respuesta cuando se trata de desarrollo, que mencionen con sus propias palabras, a que sea un copy-paste de la NIC o del marco conceptual, ¿no? O sea, la respuesta, perdón, que esté con las propias palabras, tiene un puntaje mayor. Así que con esa idea, traten de leer e interiorizar el concepto, ¿no? Más allá que lo sepan tal cual con esas palabras, ¿no? Traten de decirlo también con sus propias palabras y tendrán un mayor puntaje. ¿No, Ángel? Sí, lo que pasa es que ya hemos tenido casos en ciclos pasados en que solamente han hecho copiar y pegar, o sea, de la norma trasladarlo al examen, y no se ve un proceso de razonamiento, ¿no? Entonces, todas las preguntas son, digamos, para ver, por ejemplo, si el principio se aplica o no se aplica, si, qué les parece a ustedes,
Y así, por ejemplo, ¿no? Que sea más de un análisis, más que Claro. de copiar, pegar. Entonces en el control no va a venir una parte práctica. No, parte práctica no. La parte Ok, práctica va a venir cuando tengamos la calificada. Ok, entonces en este control que viene el marco conceptual, la NIC 1 y los principios contables, ¿no? Está Es que, relacionado. sí, lo que pasa es que los principios contables también los menciona el marco conceptual. Por eso es que les vamos a hacer, digamos, algunos casitos con esos, ¿no? Pero no, o sea, no se trata de casos numéricos como tal, sino casos de desarrollo, de razonamiento, porque es un control de lectura. ¿Cuándo será la práctica? El otro viernes. Control. El viernes 10. Ah, ya. El viernes 10 será el control. Justo quería enseñarles esta parte. Acuérdense, bueno, esta cuenta creo que era que tenía el punto 5. Creo que por eso es que no les cuadraba a algunos. Ah, los gastos de ventas. Gasto de ventas, sí. Y por acá... Y eso se traslada hasta el resultado del ejercicio, el punto 5. Y por acá, ¿qué cuenta era? Esta de acá. Cuentas por cobrar comerciales. Aunque, sí, pues. Igual les vamos a colgar esto en Paideia para que lo puedan revisar. Tanto esto como las diapositivas. Sí. Así que eso sería todo. No sé si tengan alguna otra duda. La práctica calificada nos dará la plantilla. Todavía no vamos a tomar la práctica calificada. Primero es el control de lectura. Todavía tenemos que evaluar eso. Dependiendo de lo que vaya a venir. Usualmente sí les damos la plantilla, pero si es que sea muy complicado, pues, ¿no? Pero sí, ahorita céntrense, como dice Gretel, en el control.